Bienvenida a Milena y los doctores. Este día vamos a estar abordando dos temáticas. Vamos a iniciar con qué es la demencia y luego vamos a cerrar este miércoles con el tema de el acné en la mujer adulta. Así que no te lo pierdas. Pero en cuanto a la demencia, quiero contarte que es un síndrome que implica el deterioro de la memoria, el intelecto, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades de la vida diaria, aunque afecta principalmente a las personas mayores. La demencia no constituye una consecuencia normal del envejecimiento y vamos a aprender cuál es la diferencia incluso de demencia con Alzheimer, porque también creo que a veces nos confundimos. Para el tema del día de hoy me acompaña la psiquiatra, la doctora Xenia Durán. Bienvenida, doctora. Gracias por gusto invitarme, verla. gracias igualmente. Y también el doctor Mariano Morán, él es neuropediatra. Bienvenido. Mucho gusto, placer estar aquí. Interesante el tema del día de hoy, la demencia, y es importante que nos explique, generalmente uno piensa que bueno, la demencia senil, el deterioro normal cognitivo que se le da al ser humano, pero no sé si hay también ciertas características que nos ponen en riesgo de padecerla. Claro, y nosotros dos que somos pediatras también es algo interesante que quizás la gente no conoce, que también la demencia existe en pediatría. Wow. O sea, no solo existe la demencia senil, no solo existe el Alzheimer. Estas dos patologías no existen en el niño, pero el síndrome demencial sí existe en pediatría. El síndrome demencial quizás es un poco diferente, un poco más amplio en pediatría, porque además no solo afecta, como tú dijiste en el concepto, las funciones cognitivas o inteligentes de la persona, sino que también en el ámbito neurológico te afecta lo que es las capacidades motoras, las capacidades para hacer habilidades con tus manos, por ejemplo. Entonces tú tienes un niño que ya adquirió ciertas capacidades, imagínate que ya es un niño que puede colorear, por ponerte un ejemplo. Puede colorear, pero en eso de manera sostenida empieza a tener un problema motor y empieza a dejar de colorear, de escribir. Eso ya se cataloga como un síndrome demencial en pediatría. O que se le olvidan las cosas. También, eso ya es quizás como una de las cosas más tardías que vas a ver, porque la parte esa del cerebro es la parte más compleja, pero se empiezan a ver signos previos de que hay algo que está perdiéndose por ahí. Ahora, ¿cómo se clasifica entonces la demencia, doctora? Yo quería agregar algo a la definición, vea que la demencia es un deterioro cognitivo, o sea que las funciones de se van memoria, perdiendo, de reconocimiento, de habilidades motoras, de habilidades emocionales se van deteriorando hasta llegar al punto de la demencia. Y es muy frecuente que veamos trastornos depresivos o episodios depresivos en los viejitos. Y de repente empiezan todos a decir, es que ya no me quieren, es que a nadie le importo, nadie me visita. Y tal vez lo visitaron ayer, pero ya olvidó que lo visitó ayer alguien, vea. Y sí hay factores. O les empiezan a cambiar los nombres a las personas. O les empiezan a cambiar los nombres a las personas, o no las reconocen, o las reconocen y las confunden. Ah, sí, tú eres fulanita. Y siempre, ay, tú eres fulanita, y tú eres fulanita. ¿Y tienen algún tipo de tema? Porque yo me recuerdo el caso de alguien que pasaba cobrando un dinero. Sí. Y primeramente no debían nada. Pero segundo, en ella, en su mente, y hasta le pagaron para que ella se sintiera como en paz y volvía a cobrar. Y volvía. Sí, son perseverantes con el mismo tema, de ahí, dale al mismo tema, y dale al mismo tema. En la demencia en psiquiatría nosotros vemos muchos abuelitos con alucinaciones o ideas delirantes, vea, ideas que son irrebatibles a un argumento lógico y perseverantes con lo mismo. Vea, es que me robaron dinero, y es que me robaron dinero, y es que me robaron dinero. Y como sí, tú dices, ¿verdad? Dinero, que le debían dinero y se lo dan y al día siguiente sigue de nuevo con ese mismo tema. Ahora, es importante que nosotros aprendamos entonces a reconocer cuando se empiezan a perder estas facultades, porque de repente hay unos que somos más distraídos que otros, que nos cuesta como recordar ciertas cosas, pero eso no sé si es hasta normal. Es normal. Depende de lo que tenemos que ver es la persistencia de los síntomas. Y estos síntomas, imagínate que ocasionalmente se me olvida dónde dejé la llave, cuál era el número de teléfono. La llave dentro del carro varias veces, a todos nos pasa. Pero si esto empieza a pasar de manera sostenida por un periodo mayor de 6 meses, sí suele ser progresivo. O sea, tal vez se me olvidaba una cosa, luego se me van olvidando cosas más importantes de mi diario que hacer y empiezan a repercutir en mi diario vivir
en mi funcionamiento diario, entonces esto ya no va a ser Mire, normal. porque ¿sabe por qué me río? Porque de repente uno cuando está estresado le sucede eso. Y me Sí. dijo el que me iba a abrir siempre el carro, nos estamos viendo bien seguido, me dice. Y yo le digo, espero que ya no, porque hoy sí me voy a fijar bien dónde pongo la llave. Sí. Es decir, es porque uno hace cosas En automático. en automático, manejamos en automático, sacamos, metemos cosas en automático y no estamos fijando nuestra mente en algo. La mayoría de las personas adultas que se nos olvidan las cosas es porque no hicimos el primer paso de la memoria, que es atención. O sea, exactamente hacemos todo hecho y de repente nos detenemos a hacer una remembranza de las cosas. Entonces, no es específicamente que estemos perdiendo la memoria o que tengamos un deterioro cognitivo. No, pero hay gente que se aflige de repente. Ah, claro. Pero es porque no hicimos el primer paso, ¿verdad? Poner atención a lo que estamos haciendo, sino que lo hacemos como en automático, como decir. Es importante que nosotros conozcamos el cuadro clínico de nuestra familia. Claro, claro que sí, porque tenemos que saber que todas las enfermedades se van a manifestar de acuerdo a una persona. Probablemente la gripe en una mujer sea como más leve y de repente que en los hombres es una cosa. Es grave, Para todos, con el perdón del doctor, ¿verdad? A yo no sé por qué les pega la gripe tan grave. Entonces lo mismo sucede con la demencia y con cualquier otra enfermedad. Los síntomas van a depender mucho de la personalidad y las manifestaciones que estas personas vayan a tener. A veces empiezan con pequeños, con el olvido de pequeñas cosas y después. Pero sufren cuando se dan cuenta que tienen un deterioro o no se dan cuenta. En las etapas iniciales, pues sí, claro que sí, porque sale la pregunta ¿y qué me pasa? O ¿qué pasó? Algo no está bien en mí. Pero en etapas posteriores de la demencia es bien difícil que una persona se dé cuenta de lo que ha sucedido. Por acá tenía una información que dice que en la etapa intermedia, bueno, porque en la primera se pierde la noción del tiempo, de repente de su ubicación espacial, de lugares conocidos los desconocen. En la etapa intermedia dice que como evolucionan los signos y síntomas, entonces ahí es donde se vuelve más limitante ese deterioro. Ya no puede estar las personas solas, entonces. Usualmente tienen que estar supervisados, tienen que estársele orientando frecuentemente qué es lo que tiene que estar haciendo, porque al principio, como tú dices, es pasajero, se le olvida una pequeña cosa, pero rápidamente cae en cuenta de que algo está pasando mal. Pero después esto, al hacerse más largo, empiezan a vivir a veces periodos como cuando eran jóvenes, se trasladan su memoria perfectamente a como eran cuando tenían 25, 35 años y piensan que viven en los mismos lugares. Yo tenía un familiar que quería salirse, vivía aquí por Ciudad Merliot y siempre quería salir porque decía que ella quería ir a los barrios que estaban en San Miguel.